¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy el tema que nos ocupa va a ser una profesión que ustedes ven cómo realizamos cada día. Me estoy refiriendo a la profesión del periodismo, y para hablar de esta profesión y de todo lo que le rodea, que no es poco, hoy contamos con el ya expresidente del Club de Prensa de Ferrol, después de la asamblea que se celebraba hace unas horas, Xan Morales. Muy buenas tardes, Xan, y gracias por visitarnos un día más aquí en Espacio Abierto. Buenas tardes, Fernando. Bueno, han sido 8 años de presidente del Club de Prensa. No sé si uno, cuando llega pues estos días o este día de la despedida, echa la vista atrás, ¿no?, y ve un poco todo lo que se ha hecho. Sí, rebobina y piensa. En primer lugar, le aparecen un montón de imágenes, de momentos agradables en la gestión del Club de Prensa, y por otro lado, pues aparecen vivencias y experiencias importantes incluso para la historia de la ciudad, ¿no? Porque sí que el Club de Prensa en momentos determinados pues ha podido desarrollar actividades donde ha adquirido la profesión periodística protagonismo en la ciudad, ¿no? Y, hombre, fueron 8 años relativamente agradables, en el sentido de que también nos coincidió un momento de vacas gordas, salvo los 2 o 3 últimos años, y fueron 8 años de muchísimas actividades dentro del Club de Prensa. El año pasado el Club de Prensa cumplió 25 años, las bodas de plata, como entidad periodística, cultural y social en Ferrolterra, en la comarca de Ferrol, y desarrollamos en estos 8 años muchísimas actividades, desde un congreso dedicado a Canalejas, a José Canalejas, que hace poco pues la profesora Casanova pues dio una conferencia sobre el aniversario de Canalejas en el Ayuntamiento de Ferrol. Pues nosotros hicimos en el año 95 un congreso dedicado, el único congreso dedicado a José Canalejas, en el vicerrectorado de la Universidad de La Coruña, aquí en el campus de Esteiro. Y también realizamos un congreso dedicado a Pablo Iglesias, que, como todo el mundo sabe, nació en Ferrol y fue el padre del socialismo español y de la UGT. Realizamos un montón de premios José Couso desde el año 2005, que inauguramos los premios José Couso, hasta este año. Pues durante todos los años, durante un día muy cerca del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es el 3 de mayo, pues Ferrol se convierte en la capital del Estado, en la capital periodística del Estado, con el premio José Couso de la Libertad de Prensa. Lo hacemos en colaboración con el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia, y realizamos otras actividades que son los buques insignia del Club de Prensa, como es la revista Ferrol Análisis. La seguimos editando, vamos por el número 26, y seguiremos. Supongo que seguiremos, digo yo, como socio, ya te hablo como socio, supongo que seguiremos. Y bueno, y también tenemos el Galicia en Foco, el certamen de fotoperiodismo, donde participan pues un 60% de fotoperiodistas de Galicia en este certamen, que va por el número 21, ya lleva 21 años. Y también realizamos el curso de pensamiento Carlos Guru Méndez, que casi todas las ediciones se celebró en Pontedeume, en colaboración con el Concello de Pontedeume y la Universidad de La Coruña, y que en el último año lo trasladamos a Ferrol porque se descolgó de su patrocinio, de su financiación, el Concello de Pontedeume, y se unió en este caso pues el Concello de Ferrol. Sí. Bueno, ahora que me hablas de patrocinio, antes pues me comentabas que evidentemente los primeros años de tu etapa como presidente pues sí que eran años de bonanza económica. Los últimos fueron un poco más complicados, pero vemos por lo que nos cuentas, Xan, que son muchísimas las actividades que ha llevado a cabo el Club de Prensa, y de qué manera, digamos, se ha podido sustentar económicamente. Los socios son una parte, me imagino, fundamental, ¿no? Pero me imagino que se habrán buscado colaboraciones en algún momento, ¿no? Hombre, siempre vivimos de subvenciones y de ayudas, patrocinios para las distintas actividades y para los distintos eventos que realizamos en concreto. Y, hombre, siempre hemos tenido una economía bastante saneada, ¿no? Porque sí que hemos desarrollado proyectos, pero proyectos que en un principio tenían su financiación adecuada, etcétera, etcétera. En el último año pues ha quedado un poco descolgado el Galicia en Foco, pero por las circunstancias que todos conocemos, de que fallan pues subvenciones, falla pues parte del dinero público debido a la situación económica que estamos viviendo. Pero bueno,
tampoco no podemos pedir más de lo que estamos haciendo, porque yo creo que estamos desarrollando, y el último año desarrollamos también una labor importante, y yo creo que la próxima directiva, esta directiva que entra a partir de hoy, pues pueda seguir desarrollando todas estas actividades y podamos en este año, que va a ser complicadísimo, difícil para todos, económicamente y socialmente hablando, pues se pueda por lo menos desarrollar un mínimo de actividades por el bien de la riqueza cultural de la ciudad, ¿no? Fundamentalmente. Nosotros somos una entidad fundamentalmente cultural, es decir, es la aportación que hace el periodismo ferrolano a la actividad cultural y social de la ciudad. No somos un sindicato de periodistas, que para eso existen sindicatos de periodistas, y ni somos un colegio corporativo, que para eso existe el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia. Yo, por ejemplo, que soy el representante en Ferrol del Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia, miembro del Pleno Territorial, tiene otra función, ¿no? El colegio. Ahí sí que el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia pues tiene una actividad mucho más en defensa de la profesión, de la dignidad de la profesión, del futuro de la profesión, etcétera, etcétera. Son entidades distintas. El club de prensa está más enfocado hacia ese aspecto lúdico, cultural, social, es la participación del propio periodista en la actividad cultural. A través del club de prensa lo que busca el periodista es dejar de ser notario, que es su trabajo, de la realidad social durante todo el día, y en ese momento pues ser protagonista, a través de las actividades que desarrolla el club, ser protagonista de la actividad social, ¿no? También, o cultural de la ciudad. Bueno, y si hablamos del número de socios, ahora mismo, ¿en qué nivel está el club de prensa? 70 socios y socias, yo creo que es un número elevadísimo, y digo que es un número elevadísimo porque somos pocos periodistas, por desgracia cada vez menos en la ciudad. Llegamos a ser bastantes, porque esta ciudad llegó a ser la tercera ciudad de Galicia, pero en este momento, pues por las situaciones que está viviendo la comarca, cada vez somos menos periodistas en la comarca y en la ciudad. Y por lo tanto, mantener un número de 70 periodistas... Hay muchos periodistas que ya ni siquiera están en Ferrol, pero siguen siendo socios del club de prensa, pero están trabajando en Santiago o en Coruña, porque tuvieron, o por que trabajan en empresas que operan no solamente en Ferrol, sino en la provincia de La Coruña, en toda Galicia o en todo el Estado español, pues han tenido que emigrar, y tenemos socios en Madrid, tenemos socios en Santiago, tenemos socios en Coruña, etcétera, etcétera. Es decir, que de los 70 no están los 70 trabajando plenamente en Ferrol. Bueno, y si hablamos de procedencias, lógicamente vemos que hay diversidad de procedencias. Si hablamos en cuanto al perfil de otro tipo de características, no sé, imagino que todos o casi todos serán periodistas, los socios. No sé si hay otras características que definen un socio tipo dentro del club, o digamos que hay variedad. En el club pueden entrar también colaboradores de prensa, es decir, lo que podría ser un tertuliano en esta casa, en esta cadena, o lo que podría ser pues un articulista en un medio de comunicación escrito, etcétera, etcétera. También pueden ser socios del club de prensa, es decir, cualquier persona que está directa o indirectamente relacionada con los medios de comunicación pueden ser socios del club de prensa. Así, el administrativo de un periódico puede ser socio, el comercial, etcétera, etcétera. Es decir, que sí que los estatutos pues engloban a gente relacionada con el mundo de la comunicación, pero de distinta procedencia, ¿no? No es el caso, por ejemplo, del Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ya la ley, porque es de derecho público el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia y está regido por una ley aprobada por el Parlamento de Galicia, te obliga a que los colegiados tienen que ser licenciados en Ciencias de la Información o Ciencias de la Comunicación, en algunas vertientes, no en todas. Curioso, porque, por ejemplo, los licenciados en Comunicación Audiovisual en Coruña no pueden ser miembros del Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia. No, por eso digo que no tienen que ser un tipo de licenciado en concreto, ¿no? Pero ya ahí sí que hay unas restricciones determinadas en los colegios corporativos. En el caso del club de prensa, como es una entidad de derecho privado, pues sí que puede gente relacionada con el mundo de la comunicación a nivel global pueden pertenecer al club de prensa. Bueno, y si hablamos de grandes objetivos, hay uno que digamos que está siempre en el fondo del club de prensa, que es el de pues velar o fomentar la libertad de expresión, ¿no? No sé si hoy en día es difícil eso. Es complicado, pero es complicado más que por restricciones de carácter político, más en este momento por restricciones de carácter económico, que en el fondo también son restricciones políticas, sí, ¿no? Pero nosotros tenemos un reto muy grande como periodistas, ¿no? Y por un lado está la crisis del negocio,
de los medios de comunicación, lo que sería la crisis empresarial de los medios de comunicación, y por otro lado la crisis del concepto periodista. ¿Qué es ser periodista en el 2013? No solamente en España, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Cuando vivimos el mundo de las redes sociales, el mundo del periodismo digital, y observamos que, como por ejemplo un carpintero, un fontanero, un mecánico de automóvil, a través de las redes sociales están practicando periodismo popular día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, y son capaces de elaborar una crónica a su manera, claro está, con foto incluida en Facebook. Sí. Entonces uno se plantea, ¿qué es ser periodista hoy en día? Y esta pregunta está continuamente rondándonos la cabeza a los que trabajamos en los medios de comunicación, porque nos estamos replanteando continuamente nuestra propia identidad y nos estamos diciendo, pero la señora que va por la calle a la cual yo me dirijo todos los días y yo elaboro productos informativos para que ella esté comunicada, etcétera, etcétera, ¿ella también puede ser periodista? Pues esta es la gran pregunta del 2013, con el boom de las redes sociales, con el boom de los SMS, de los tertulianos en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una crisis del concepto periodista, y hay una crisis del medio de comunicación como negocio. Porque hasta qué punto actualmente pues, la prensa, la radio, la televisión, el periodismo digital, los portales web, etcétera, etcétera, son negocios o no son negocios, ¿no? Y claro, este debate no es solamente un debate que se está produciendo en Ferrol, en Galicia o en España, se está produciendo en medio mundo, ¿no? Y continuamente pues, en Estados Unidos, el New York Times, The Washington Post, cualquier periódico de Estados Unidos o de Europa están replanteándose continuamente dónde está el negocio, dónde está la línea de negocio en los medios de comunicación. Y a estas dos crisis que soportamos los periodistas tenemos una tercera, que es la crisis general. Es decir, el bajón en el porcentaje de la publicidad en los medios de comunicación, que unos dicen que es un 30%, otros dicen que es un 20%, y dependiendo de los soportes que estemos hablando, si es radio, prensa, televisión o si es internet, pero hay un bajón en la publicidad porque el país está en una crisis económica profunda. Y esta crisis también incide en el periodismo. Por lo tanto, son tres crisis en una, con lo cual estamos en el medio de un tsunami, Fernando, y nos tenemos que agarrar a un árbol y esperar a que pase el tsunami como periodistas, ¿no?